Maikobane Enerugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre Eladan y Elrohir, los hijos gemelos de Elrond, el medio elfo. Eladan y Elrohir pertenecían a la raza de los Peredil, los medio elfos. Eran hijos de Elrond y Celebrian, nietos de Eärendil, Elwin, Galadriel y Celeborn, y por su sangre corría la sangre de los Maiar, de la casa real de los Sindar y los Teldi, de la casa real de los Noldor, de la casa real de los Vanyar y de las tres casas de los Edain. Eladan y Elrohir son, junto a Arwen, los únicos que poseen semejante mezcla de sangres, pues su padre no poseía sangre de los Vanyar, cosa que les llegó por parte de Galadriel. Según la carta número 211 de las cartas de Tolkien, los nombres de Eladan y Elrohir se referían al hecho de que eran medio elfos, y ambos significaban elfo más hombre. Según Tolkien, Elrohir podría ser traducido como caballero elfo, mientras que Eladan podría ser traducido como elfo númenoreano. Eladan y Elrohir nacieron juntos en Rivendell en el año 130 de la Tercera Edad. El hecho de que ambos nacieran el mismo año y que además se diga que eran muy parecidos hace pensar que eran hermanos gemelos, aunque en realidad esto es un dato que no se verifica en ninguna parte. Además, resulta curioso el hecho de que siempre se mencione a Eladan antes que a Elrohir, es decir, siempre se habla de Eladan y Elrohir, pero nunca de Elrohir y Eladan. Eso me hace pensar que Eladan quizá hubiera nacido unos minutos antes que su hermano, y por tanto él sería el heredero de Elrond. Sabemos muy poco de cualquier cosa que hicieran ambos durante todos sus años hasta la Guerra del Anillo, y únicamente podemos valernos de algunos datos dispersos para reconstruir su historia. Sabemos que cuando ya tenían un siglo de vida, nació su hermana pequeña, Arwen, la más bella de todas las damas que había habido desde Lúthien. Arwen y Celebrian iban y venían de Rivendell a Lórien para estar tanto con Elrond como con Galadriel y Celeborn, pero no sabemos si Eladan y Elrohir también seguían su ejemplo o si por el contrario vivían eternamente en Rivendell. Lo único que sabemos es que, con el paso de los siglos y los milenios, ambos fueron acumulando una gran habilidad marcial y al mismo tiempo gran habilidad para sanar heridas, cosa que seguramente aprendieran de su padre. Es posible que vivieran en paz durante más de 2000 años sin ningún incidente aparente, hasta que de pronto su vida sufrió un cambio repentino. En el año 2509 de la Tercera Edad, su madre, Celebrian, fue asaltada en el paso de Caradhras mientras viajaba a Lórien. Su escolta fue dispersada por los orcos, mientras que ella fue capturada y llevada como prisionera por esas inmundas criaturas. Cuando Eladan y Elrohir recibieron semejante noticia, partieron de inmediato en su búsqueda. Rastrearon su rastro, persiguieron a sus agresores y consiguieron encontrarla y rescatarla, aunque no antes de que Celebrian sufriera tormento y una herida envenenada. Eladan y Elrohir la llevaron de vuelta a Rivendell, donde Elrond, con sus artes sanadoras, consiguió curarle el cuerpo. Pero aún así, ella perdió todo el deleite en la Tierra Media, de modo que al año siguiente fue a los Puertos Grises y partió rumbo a Valinor. De esto se demuestra que Eladan y Elrohir debían poseer grandes dotes como rastreadores, y aunque no se nos dice qué pasó con los orcos que habían capturado a Celebrian, es de suponer que los dos hermanos los mataron a todos. Ninguno de los dos olvidaría jamás el tormento que había sufrido su madre, de manera que a partir de ese momento decidieron implicarse activamente en la lucha contra los siervos de Sauron. Dejaron atrás la vida llevada hasta entonces y se aliaron con los Dúnedain del norte, sus parientes. Durante los años posteriores se dedicaron a vivir de forma errante, yendo a menudo a la guerra con los Montaraces, matando cualquier orco que se pusiera en su camino y trayendo siempre noticias de los movimientos enemigos. Así pues, Eladan y Elrohir lucharon junto a todos los herederos de Isildur como mínimo desde Arasuil, el tatarabuelo de Aragorn. Luego vinieron Arathorn I, Argonui, Arador, Arathorn II y finalmente el propio Aragorn Elessar. Sabemos que Eladan y Elrohir ya eran amigos suyos antes incluso de que él supiera su verdadera identidad, yendo a menudo a luchar junto a él en las tierras salvajes. No sabemos si la relación que Aragorn tuvo con Arwen afectó de alguna manera en la amistad que Eladan y Elrohir sentían hacia él, aunque parece que no fue así. Pues sabemos que Aragorn continuó yendo con ellos, hablándoles en confianza como se demostró durante la Guerra del Anillo. Ni Eladan ni Elrohir estuvieron presentes en el concilio de Elrond, pero ellos fueron de los que partieron justo después para tantear el terreno de cualquier enemigo que pudiera haber. En concreto, de todos los exploradores que partieron de Rivendell, Eladan y Elrohir tuvieron que realizar el viaje más largo, pues fueron hasta Lórien a hablar con sus abuelos, para luego volver a Rivendell e intercambiar noticias con su padre.
Y, más adelante, Elladan y Elrohir se unieron a Halbarad y a los 30 Dúnedain del norte que acudieron a Rohan en ayuda de Aragorn, pues ambos hermanos deseaban participar en la guerra y tomar partido en los importantes acontecimientos que estaban teniendo lugar. En ese momento, Elladan y Elrohir son descritos por primera y última vez, y se nos dice que eran tan parecidos que pocos podían distinguir el uno del otro. Tenían el cabello oscuro, los ojos grises, sus rostros con belleza élfica, galantes y hermosos como dos señores elfos, llevaban estrellas en la frente e iban ataviados con brillantes cotas de malla bajo capas de color gris plateado. Elrohir fue quien le entregó a Aragorn el mensaje de Elrond para que buscara el sendero de los muertos, y también fue él quien le dio el cuerno plateado con el que convocó a los hombres muertos en la piedra de Erech, mientras que Elladan fue quien cerró la marcha de la Compañía Gris en el sendero de los muertos. Y de hecho, es remarcable observar que Elladan demostró poseer un amplio conocimiento sobre las tierras de Gondor, incluso aunque fuera un reino que se encontraba tan lejos de su propio hogar. Junto a la Compañía Gris, ambos realizaron el impresionante viaje desde el Sagrario hasta Pelargir, sin aterrorizarse ante la presencia de los hombres muertos. Viajaron luego hasta Minas Tirith y lucharon en la batalla de los campos del Pelennor. Al terminar la batalla, Aragorn les dio la Elendilmir para que la guardaran mientras él entraba en la ciudad, y luego ambos hermanos también entraron, para curar a todos aquellos que habían sido heridos en la batalla. Luego, ambos estuvieron presentes en el último debate antes de atacar la Puerta Negra, y cuando el ejército partió, Elladan y Elrohir se encontraban en la vanguardia. Formaron parte del grupo que parlamentó con Boca de Sauron, y en la batalla de Morrannon los dos hermanos estuvieron en la primera línea de combate, allí donde el ataque de Mordor fue más poderoso. Y sin embargo, sobrevivieron a todo ello, presenciaron cómo se derrumbaba el ejército de Sauron y estuvieron también presentes en el festín que hubo en honor a Frodo y Sam y a la coronación del rey Aragorn. Finalmente, fueron al encuentro de la escolta de su hermana Arwen y la acompañaron hasta Minas Tirith para asistir a su boda con Aragorn, y luego fueron hasta Rohan y estuvieron en el entierro del rey Theoden, para luego volver a Rivendell con su padre. Su padre y su abuela partieron hacia Valinor 2 años después, pero no Elladan y Elrohir. Sabemos que durante la Cuarta Edad ambos se quedaron viviendo largo tiempo en Rivendell junto con los pocos Noldor que aún quedaban en la Tierra Media, y su abuelo Celeborn se les unió al cabo de unos pocos años, abandonando Lórien y yendo a vivir con ellos. Es posible que mientras Arwen era la reina en Gondor y Arnor, Elladan y Elrohir la vieran de vez en cuando, pero aún así ella no fue a verles cuando Aragorn murió, sino que viajó a Lórien para abandonar su propia vida. Con el paso del tiempo, también Celeborn fue finalmente a Valinor, mientras que Elladan y Elrohir no sabemos qué hicieron. Al ser medio elfos, ambos tenían la oportunidad de escoger a qué linaje querían pertenecer, si a los elfos o a los hombres, pero por desgracia en ningún lugar se nos indica cuál fue su elección. Robert Foster indica en su guía de lectura de la Tierra Media que al quedarse en Rivendell, lo más probable es que ambos eligieran ser contados entre los hombres, pero yo no lo creo así, porque realmente podría ser que ambos partieran con Celeborn a Valinor sin que Tolkien dejara constancia de ello. Por tanto, y en conclusión, jamás podremos saber cuál fue el destino que corrieron los hermanos Elladan y Elrohir, los últimos medio elfos que quedaban en la Tierra Media. Y con esto termina mi vídeo sobre los hijos gemelos de Elrond. Como siempre, espero que hayáis aprendido, dadle al like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.